Muy bien. En la parte que nos quedamos es en la parte de justamente estábamos viendo las estructuras de control. Ya el siguiente jueves vamos a terminar estructuras de control, nada más como aviso. Terminamos estructuras de control y vamos a pasar directamente a ver las funciones. Dentro de las funciones yo les voy a mostrar cómo pueden crear ustedes mismas y mismos sus propias funciones. El hecho de que ustedes conozcan desde un principio cómo funciona el lenguaje de programación, simplemente saber, el hecho de saber que tienes diferentes objetos en Python, digamos los números, los flotantes, los enteros, más bien dicho, en vez de números, las cadenas de carácter, los números lógicos, todo este tipo de objetos, con las diferentes estructuras de datos, por ejemplo, las listas, las tuplas, diccionarios, ¿no? Todo este tipo de estructuras que se manejan, los sets, bueno, no recuerdo si, o más bien si eso se lo dio David, lo de los sets, pero todas esas estructuras de datos, junto con los objetos que se manejan en Python, simplemente lo estamos utilizando para ir más allá, ir avanzando poco a poco. En las últimas sesiones hemos estado viendo las estructuras de control. Las estructuras de control, tal como hemos visto, nos permite tener, tal como su palabra lo dice, un control de ejecución sobre nuestros códigos, porque ya vamos a ejecutar un código a partir de una condición específica. Entonces, eso te da todavía mayor flexibilidad sobre lo que estás escribiendo y sobre lo que estás haciendo. El hecho de que ustedes conozcan eso y después que conozcan lo que representan las funciones y unas cuantas, vamos a decir, características de las funciones en Python, con que conozcan eso, es suficiente para que se puedan mover en el lenguaje de programación Python. Lo demás, lo que representa, son simplemente funciones nuevas que los usuarios han agregado. Simplemente hay nuevas funciones, funcionalidades y diferentes características del lenguaje que toda la comunidad de Python se ha encargado de añadir. Por ejemplo, yo les mostré hace unas sesiones, creo que dos, esta parte, en donde utilizábamos algo que se llamaba un módulo, que como tal lo vimos de forma muy general. No les expliqué hacia detalle qué representaba un módulo y cómo se veía, sino que yo les dije que aquí ustedes pueden, digamos, llamar a unas funciones que están cargadas en algún lugar, en alguna página de Internet, hacia su computadora, hacia el lugar donde estén trabajando con Python. Entonces, estos módulos lo que representan son funciones. Simplemente se utiliza una sintaxis específica para llamarlos y emplear las funciones, en este caso, digamos, para generar números aleatorios, o se pueden utilizar para generar funciones estadísticas, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, el hecho de que ustedes puedan comprender en las siguientes sesiones lo que son las funciones y cómo crear sus propias funciones, incluso pueden crear ustedes mismos y mismas sus propios módulos. Esa es la gran versatilidad que nos da Python. Pueden crear sus propios módulos. No sé, imagínense que tal vez están trabajando con un aspecto de ingeniería. Quieren crear un módulo que se dedique en ese aspecto de ingeniería, en un área específica, con transcriptómica, con genómica, con áreas específicas de la ciencia. Pueden crear su propio módulo, cargarlo en un sitio y las personas lo van a poder usar. Y básicamente lo único que necesitan es comprender cómo funcionan las estructuras de control y cómo se crean las funciones. Entonces, todo eso lo vamos a ver en las siguientes sesiones que restan, ¿vale? Todo esto básicamente ha sido porque los lenguajes de programación no los podemos utilizar simplemente con operaciones matemáticas, operaciones aritméticas, ¿no? Tal como hemos visto, lo voy a poner aquí nada más en, como ejemplo, ¿no? Voy a poner print y voy a poner nada más, digamos, una operación matemática que sea 3 por 9, no, perdón, 3 por 9, uy, se me pone otro 3 por 9, lo imprimo y listo, ya hice una operación, ¿no? Puedo poner una ecuación si quiero. Pongo una ecuación, pongo las variables, tal como vimos en un ejemplo, pongo mis variables que voy a utilizar, los elementos o los números que voy a emplear, etcétera, y genero un resultado. Se puede usar para eso sin ningún problema, y hasta ahí. Pero el hecho de que veamos todo esto de estructuras de control les va a dar todavía mayor poder y más herramientas para que puedan resolver problemas más sofisticados, más complejos. Y lo vamos a ver como tal, ¿vale?
Entonces, eso vamos a terminar de ver en las sesiones y en este curso, el uso de funciones y cómo crear sus funciones. Digo, si quieren nada más como paréntesis, indagar un poco más sobre la parte de funciones, las funciones las vamos a crear con algo que se llama def, se escribe así, def, y que viene de la palabra definition, nada más, definición. Y hay otra que se llama lambda, se escribe así, lambda, ¿vale? Estas son dos formas de crear funciones de Python, nada más se las adelanto por si quieren ahondar un poco más en las siguientes sesiones. Pero vamos a utilizar esas dos, lambda y def. Muy bien. Nada más antes de comenzar, lo que quería ver es esta parte de cómo resolver un ejercicio que nos quedó pendiente. Nada más quería mostrárselos para que vean que la manera en que lo resolvemos, pues podemos utilizar diferentes formas, diferentes aproximaciones. En este caso es uno de los ejercicios que está aquí, es el número 2. El número 2 yo les puse aquí. Tienes las siguientes calificaciones de un o una estudiante, que son estas, 10, 8.9, 9.5, etc. Y lo que pido en el ejercicio es generar un programa que determine el promedio del estudiante o de la estudiante y posteriormente, utilizando una sentencia if-else, indicar si el alumno aprueba o no el semestre. Entonces, en caso de pasarlo, se debe demostrar en pantalla este mensaje, estudiante aprobado o aprobada. Y en caso de no pasar, pues vamos a mostrar lo contrario, estudiante no aprobado o aprobada. Y solamente puse aquí en negritas una condición específica. Considerar 8.5 como referencia para indicar si aprueba o no. Esto lo podemos resolver sin ningún problema, teniendo una calificación y colocando una condición, ¿no? Por ejemplo, voy a poner aquí, determinar si un estudiante, no, determinar, sí, si un estudiante aprueba o no. Entonces, simplemente yo puedo tener aquí generar una variable con la calificación, lo voy a poner así, voy a poner una variable que se llame prom, símbolo de igual, más bien de asignación, y voy a poner, digamos, 9.8, ¿no? Así. Entonces, abajito, nada más voy a poner determinar si aprueba o no. Y abajito escribo el código, en este caso un if-else. Lo voy a escribir, nada más para que recordemos cómo se escribe en Python, la palabra reservado, la palabra clave if, colocamos la condición, que en este caso debe de ser from, debe de ser mayor o igual, debo de escribir el mayor igual a 8.5, coloco los dos puntos, nunca olvidar esos dos puntos, doy un enter y ya voy a utilizar aquí la función print para poder mostrar en pantalla lo que quiero. Si aprueba, le voy a poner estudiante aprobado, aprobada, ¿no? Y ya está. Como necesito mostrar la parte contraria, si aprueba o no, simplemente debo de escribir un else, una sentencia else. Y aquí nada más para recordar, es muy importante la indentación que se genera. Por lo tanto, el else o la palabra clave else debemos de escribirla a la misma altura que el if. Simplemente recuerden aquí, y esto sí lo menciono de nuevo, cada vez que escribamos un else, debe de haber un if acompañándolo. Hay excepciones, hay algunas excepciones muy específicas, pero en este caso, en estas estructuras de control de if-else, siempre que hay un else, va a haber un if antes de ese else, ¿vale? Entonces, ese else lo debemos de escribir a la misma altura del if. Coloco else, coloco los dos puntos inmediatamente porque el else no te pide una condición. Dan un enter y van a escribir print, estudiante, ¿no? Aprobado, aprobada, ¿no? Ok. Ejecuto este código, simplemente Shift Enter, y se muestra aquí en este caso estudiante aprobado o aprobada. Si yo cambio nada más la calificación acá para ver si funciona, 7.8 por ejemplo, lo ejecuto, y ahora se muestra estudiante no aprobado o aprobada. Nada más aquí estudiante, ahí está. Lo ejecuto de nuevo y ahí está, ¿no? Se muestra ahora, ahora se ejecuta el código del else y no el código del if. Entonces, eso es lo que está pasando. Ahora, la gran parte, o más bien la característica del ejercicio aquí, es que tenemos una lista de calificaciones. Tenemos estas calificaciones de un estudiante, una estudiante. Lo que podemos hacer aquí es, vamos a utilizar una lista para poder, digamos, guardar las calificaciones.
Guardamos las calificaciones en una lista y luego tenemos que sacar el promedio. Entonces, ahorita les voy a mostrar cómo se obtiene el promedio de una lista, de una tupla en Python. Voy a escribir abajito. Voy a poner determinar, o más bien escribir, generar lista de calificaciones, ¿vale? Vamos a escribir eso. Voy a dar unos cuantos enter nada más para que se generen las líneas de código. Todo esto de que generan enters son saltos de línea, ¿vale? Esos son los saltos de línea. Voy a generar unos saltos de línea y voy a escribir una lista. Le voy a poner igual prom, ¿vale? Voy a poner así. Prom, voy a escribir igual. Voy a escribir los corchetes, porque los corchetes me permiten generar una lista. Y voy a escribir las calificaciones. En este caso, las calificaciones son estas de acá. Son 10, 8.7. Vamos a escribirlas. 10, 8.7. ¿Cuál más? 9.5, 9.4, 9.5, 9.4. Nunca olviden que esos valores deben ir separados por comas en una lista. Y en cualquier estructura de datos, ¿vale? Se separan por comas. 9.4, 9.6 y 10. 9.6, coma y 10. Ya generé mi lista. Recuerden que esta es la sintaxis específica para generar una lista. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en este caso es, voy a poner aquí abajito, obtener el promedio de las calificaciones. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, para obtener el promedio en Python, lo pueden hacer ya sea que ustedes mismos sumen cada una de las calificaciones y lo dividan entre la cantidad de datos. Entonces, una forma de que pueden resolver este problema simplemente es realizar una suma. Voy a hacer una suma, nada más como ejemplo de cómo pueden obtenerla. Voy a poner, no, sum no, voy a poner prom 1, por ejemplo. ¿No? No soy bueno para los nombres ahorita. Pueden poner otro nombre si quieren ustedes. Prom 1 igual, voy a poner unos paréntesis y voy a escribir 10, en este caso más 8.7. Entonces vean que una forma es esto, ir haciéndolo como manualmente, simplemente así. Pero si ustedes se dan cuenta, pues no es tan práctico, ¿no? Porque ¿qué pasaría si en vez de que yo tuviera nada más 6 valores, tuviera 1000 valores, 100 valores, 150 valores? Pues no voy a sumar uno por uno. Entonces, una forma de hacerlo en este caso es, nada más la forma manual para que la vean, es sumar todos los valores y luego dividir estos valores o esta suma entre la cantidad de datos que hay. Entonces, la manera en que lo pueden hacer es simplemente colocar aquí un operador de división y van a escribir la cantidad de datos que hay. Esa cantidad de datos que hay son 6, porque pues, los conté, ¿no? Es algo que se puede obtener simplemente con contar los valores aquí. Ejecuto esto y nada más voy a poner aquí print para que se muestre en pantalla. Dense cuenta aquí la manera en que estoy escribiendo el código. Ahorita lo estoy escribiendo simplemente como lo resolviéramos de forma manual, la variable, y luego llamo a la variable. Siempre que quieran ver el contenido de una variable, la deben de llamar, ¿vale? ¿Vale? Aquí se declara arriba y aquí se llama. La llamo a la consola. Entonces simplemente voy a ejecutar esto. Como está en la misma celda, se va a ejecutar lo anterior. Pero aquí lo que se obtuvo es 9.5.3, no, 9.5333333, se obtuvo la calificación, se obtuvo el promedio, ¿vale? Simplemente de esta manera. Algo que pudieron haber hecho aquí también es, en vez de escribir el 6, pueden escribir la función len, paréntesis, y escriben prom. ¿Por qué? Porque esto les va a dar el número 6, pero escrito en forma de código. No sé si se dan cuenta de lo que estoy haciendo. Simplemente estoy intentando escribir números, pero en códigos de Python, en códigos de programación. Esto que está subrayado aquí representa el número 6, pero escrito de otra forma. La función len lo que hace es determinar la longitud o la cantidad de datos que hay en una lista o en algún objeto. Entonces, para evitar contarlos uno por uno, simplemente utilizo esta función. Si yo ejecuto esto, Shift Enter, se vuelve a mostrar el mismo resultado, ¿vale? 9.5, 3, 3, 3, etc. Pero esta manera de obtener promedios es una forma que, al menos personalmente, no se la recomiendo que utilicen, porque no van a estar escribiendo uno por uno, cada uno de los valores y sumándolos. Entonces, lo que pueden hacer, que de hecho creo que es una función aquí, déjenme ver si funciona.
Eh, porque esta no sé si funcionaba aquí. Sí, esta. Vean, una de las aproximaciones que pueden hacer es, y lo voy a escribir seguido acá abajo. Pueden escribir la función, voy a poner prom2 nada más, igual a la función sum, sum, como suma. Esa función con sus paréntesis debo de escribir adentro un objeto. Voy a escribir la lista de calificaciones, acá está. Entonces simplemente coloco sum, coloco el símbolo de división flotante, acuérdense que eso es división flotante, y vuelvo a escribir len, paréntesis, from. Entonces, vean lo que estoy haciendo. Esto mismo que estoy subrayando ahorita es exactamente lo mismo que está aquí abajo, pero ya lo escribí de otra manera. Lo escribí utilizando funciones de Python. Ya lo hice más pequeño el código. A eso es a lo que me refiero cuando yo les menciono que sus códigos siempre los deben de mantener lo más corto posible y lo más simple posible. Es decir, si ustedes pueden hacer que esto sea más corto, el código de aquí arriba, háganlo. No lo duden y háganlo. Claro, también deben de ver si la función que estoy utilizando es adecuada para esa tarea en específico. Pero de esta manera, cuando yo ponga print de nuevo y ahora ponga prom2, donde estoy guardando el resultado de esta nueva operación, cuando yo le dé shift enter, vean que lo que se muestra es exactamente lo mismo. Y aquí está. De esa manera puedo obtener el promedio también. Hay otra forma. Bueno, no otra. Hay como 6 formas más de obtener el promedio en Python. Nada más para que la conozcan. Como ya habíamos visto e introduje una parte de lo que son los módulos, otra manera de poder obtener el promedio en Python es importar un módulo. Hay un módulo en Python que se llama Statistics, ¿vale? Se llama Statistics. Entonces, yo puedo poner, si era Statistics, sí, Statistics. Voy a poner importar módulo. Módulo creo que es Statistics, así. Entonces simplemente puedo escribir import y escribo statistics, ¿vale? Y lo ejecuto. Pero abajito lo que tengo que utilizar es una función que se llama media, en este caso. Entonces la manera en que se utiliza es simplemente, no, creo que igual y no sé si les funciona la de zoom, porque según yo la de zoom tiene que estar, o más bien es parte de ese módulo. Entonces no debería de generarle ningún problema. Nada más déjenme ver porque creo que es lo mismo. A ver, nada más esperen un tantito. Sí, no, creo que es la manera en que se obtiene. Es que hay una función que se llama min, que creo que no la estoy. No, sí, sí. A ver. Nada más recuerden aquí, miren, para no hacernos bolas. Bueno, personalmente yo. Porque luego con los módulos les digo que de repente se me olvida cuál es la función, la manera en que lo debemos de escribir. Yo les mostré que había diferentes formas de importar un módulo, una función o diferentes funciones, ¿no? Entonces, que ustedes podían tener como este código completo y al final lo que hacían era importar una función que se llama random, pero con el nombre que ustedes decidan. Entonces, lo único que yo hice acá fue nada más ponerle import random. ¿Qué quiere decir eso? Que si van a escribir o más bien, usar esta estructura o esta sintaxis para importar un módulo, lo que deben de escribir siempre al inicio es el nombre de ese módulo. Entonces, en este caso, debemos de escribir aquí. Voy a poner como comentario, determinar la media de la lista, ¿vale? Así. Lo que deben de escribir es statistics, así, statistics, punto, y seguido de ese punto van a colocar la función que quieren utilizar de ese módulo. En este caso, la función se llama min. Ahí se escribe mal. Statistics, así. Statistics, min, los dos puntos, y luego inmediatamente después de esos dos puntos, lo que deben de escribir en esos paréntesis, perdón, después de ese punto escriben el nombre de la función, y ahí lo que van a escribir es la lista, en este caso prom. Esto lo vamos a guardar en una variable, le voy a llamar prom3, y abajito nada más le voy a poner print, prom3, y lo voy a ejecutar. Lo ejecuto, esperen, escribí aquí mal, es
from, ¿vale? Ah, miren, aprovecho. Cuando les salga el error, porque hemos estado viendo unos cuantos errores de forma aislada, pero cuando les salga este error, un paréntesis rápido, que les diga name error aquí al inicio, significa que el nombre que están colocando no está definido. Eso es algo muy importante y lo menciono como paréntesis. Les he mencionado que antes de poder ejecutar un código, se deben de asegurar que sus variables estén definidas, deben de ser declaradas antes de poder utilizarlas. Si no, les va a mostrar un error como el que me acaba de aparecer. En este caso, el error me apareció no porque no declaré la función, perdón, la variable, sino porque puse el nombre de una variable que no existía en mi ambiente de Python. Por lo tanto, me generó este error, ¿vale? Es muy importante saber identificar estos errores para poder saber dónde está el error y cómo corregirlo, ¿vale? Muy bien. Cierro ese paréntesis y ahora sí, nada más. Vuelvo a ejecutar el código, Shift Enter, y vean lo que me aparece. Me aparece los mismos números anteriores, 9.5333. Me aparecen 3 veces porque les acabo de mostrar 3 formas de calcular, en este caso, el promedio de una lista. Lo pueden hacer de esta manera, que no se las recomiendo, no es muy práctica. Lo pueden hacer de esta segunda forma, que es muy práctica. O lo pueden hacer simplemente utilizando una función dentro de un módulo. En este caso, el módulo que se llama estadísticas. ¿Vale? Aquí digo, a detalle de módulos vamos a ver cuando veamos funciones como tal, pero ahorita considero que es importante que lo conozcan porque incluso en el curso que les mandé lo van a ver, de cierta forma, los módulos, pero si se van a entrar más al lenguaje Python, van a ver mucho lo de los módulos. Esta frase, import y un nombre, siempre van a ver eso. Ok, eso es como tal una manera que nos sirve. El hecho de que tengamos un documento, podemos importarlo a Python. Es decir, Python lo que te permite, nada más déjenme ver, lo que te permite es importar archivos. La gran ventaja que tienen los lenguajes de programación ahorita, bueno, no todos, pero en este caso Python, lo que te permite es que ustedes puedan trabajar con documentos externos. Ya no tanto como que ustedes generen esto. ¿Por qué? Porque de hecho, una buena práctica que se hace, en este caso específicamente al análisis de datos, no es que se genere de forma manual todos los valores. Es decir, ustedes pueden tener, voy a ponerlo, que tienen un archivo de Excel, un punto de sub, un archivo de texto, donde tienen muchas calificaciones y las tienen divididas, ¿no? Por estudiante. Lo que pueden hacer es decirle a Python, oye, tengo este archivo, lo quiero importar a mi ambiente de Python para trabajar con él. Solamente que para poder trabajar con esos archivos necesitamos una sintaxis específica. Esa sintaxis específica es una función que se llama open. Se llama open, así, open. Se llama open, debemos de colocar algo que se llama un directorio, el directorio del archivo, y una palabra que me indica cómo se va a comportar ese archivo. No voy a entrar tal vez ahorita en detalle, a ver si al final me da tiempo, porque implica que les tenga que explicar lo que representan los directorios en una computadora. Y de hecho los directorios, mira, nada más para no indagar más, para que se los diga más a detalle en otra sesión. A ver, voy a mostrarles un archivo. Mm, a ver, nada más déjenme detener tantito la pantalla en lo que muestro el archivo. Y voy a mostrar, ok, a ver, ahorita les muestro la pantalla, un momento. Ok, aquí, pantalla, aquí. Ok, miren, aquí estoy mostrando ahorita un archivo. Es como tal, le di clic derecho a un archivo. Ese archivo lo que me está mostrando es que aquí abajito aparece algo que dice ubicación en su computadora. Les dice algo que dice disco C, diferentes backslash y diferentes nombres. Al final les van a aparecer diferentes nombres y debe aparecer el nombre de su archivo aquí arribita. Todo esto que está aquí abajo representa el directorio de un archivo. No quiero andar ahorita tanto en detalle porque necesito darles una introducción completa de los directorios en una computadora, pero en palabras generales, esto que está aquí subrayado
representa el directorio de un archivo, es decir, la ubicación en tu computadora. Eso me va a servir para decirle a Python con la función que se llama open, dónde está localizado mi archivo. Y de esa manera cargar un archivo, como mencionas, Damaris, de Excel, .csv o de texto al ambiente de Python y se va a cargar de una forma específica. Esos archivos se pueden cargar en forma de listas, en forma de diccionarios o en forma de tuplas. Todavía no vamos a entrar en eso, pero por si quieren andar un poco más, nada más déjenme mostrarles aquí, hay un Python Module Pandas. Hay un módulo de Python que se llama así, se llama Pandas. Esta es una librería, una paquetería, que lo que me permite es utilizar de forma sencilla estructuras de datos. Y también tiene herramientas de análisis de datos. Los archivos de Excel que tú me mencionas, necesitas cargarlos justamente. Aquí está, por ejemplo, un archivo, un arreglo de una estructura de datos. El archivo de Excel lo tenemos que cargar con el módulo de pandas. Lo cargamos, se va a estructurar en Python de esta forma, renglones y columnas, y ya vamos a poder trabajar sobre ellos, ¿vale? Pero ahorita no voy a entrar tanto en detalle en eso, pero de que se puede hacer y lo vamos a ver, ¿vale? Se puede hacer eso sin ningún problema. Ok, solamente que sí, o sea, necesito darles la introducción primero porque el ya trabajar con un módulo como Pandas ya implica que tengamos una parte o un conocimiento previo de lo que son los directorios y lo que representa un archivo separado por comas, archivo separado por tabulaciones, por separadores específicos y una buena práctica también de guardar y de escribir archivos, ¿vale? Que se las voy a mostrar en una sesión. Ok, pero de esta forma, entonces volviendo aquí, lo que pudimos obtener, voy a borrar nada más esta parte, es que pudimos obtener tres formas de poder calcular la media de una lista. Entonces, ya utilizando, ustedes pueden elegir la que ustedes quieran. Yo simplemente como tip y como recomendación, esta primera que escribí la voy a borrar porque no es una buena forma de hacerlo. Estas dos que están aquí son las dos mejores. Ya sea que utilicen la función sum, dividirlo entre la función len y entre esos dos paréntesis deben de colocar la lista de calificaciones, ¿vale? O pueden utilizar el módulo de statistics con la función de min. Y ya lo único que falta aquí hacer es, abajito, voy a borrar nada más esta parte y voy a dejar esta segunda, ¿vale? Le voy a poner un comentario como buena práctica, donde diga determinar el promedio de las calificaciones. Así, como una buena práctica. Comentar cada uno de mis pasos. Borro lo de print para que no se muestre en pantalla. Y abajito ya nada más resuelvo el problema que estaba aquí, ¿no? Que era determinar si aprobaba o no. Entonces, con base en esa información, yo ya puedo determinar si aprueba o no la estudiante. Y ya vuelvo a escribir el mismo código de acá arriba. Sentencia I, coloco en este caso prom 2, porque aquí le puse prom 2, ¿vale? Por eso prom 2 mayor igual a 8.5, coloco los dos puntos, doy un enter y vuelvo a escribir print y ya nada más le voy a poner aprobado o aprobada, ¿vale? Así, nada más para que ya escribamos rápido. Otro enter, me voy a la línea de código o a la altura del if, coloco el else, los dos puntos, doy otro enter y vuelvo a escribir print, no aprobado, no aprobada, aprobado, ¿vale? Y listo, ya puedo ejecutar este código. Lo ejecuto y ahora vean lo que se muestra. Aquí arribita dice estudiante no aprobado, que corresponde a lo primero de acá. Y acá abajito se muestra aprobada, que corresponde a este código de acá. Ya con base en la calificación promedio que obtuvimos en esto que estoy subrayando, en esta línea de código que estoy subrayando, ¿vale? Y de esa manera pueden obtener de una lista de números la calificación promedio y pasarla a una condicional o sentencia if-else para determinar algún resultado en específico, ¿vale? Entonces vean que las aplicaciones de estas sentencias if-else son variadas. No solamente se utilizan para que ustedes puedan determinar la calificación de un estudiante, sino que se utilizan más allá de eso. Es más, cuando terminemos esta sesión, más bien las sesiones de estructuras de control, y lo menciono como un paréntesis, vamos a ver ejercicios más aplicativos de en donde se pueden utilizar estructuras de control, ¿vale?
Entonces les voy a pasar un libro, no sé si ya se los pasé, no, todavía no. Les voy a pasar un libro donde vienen muchos ejercicios de Python para funciones, estructuras de control y todo lo que hemos visto. Simplemente son ejercicios para que lo resuelvan. Se los paso y vamos a ver unos cuantos. Y si quieren que veamos unos que ustedes digan, quiero ver este, pues me lo mandan antes de la clase, de la sesión, para que lo veamos, ¿vale? Muy bien, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí con esto de la estructura de control, de if else, de alguna otra estructura que hayamos visto o algo más general, o todo bien hasta el momento. Lo de los módulos, digo, ahorita nada más se los menciono cómo se importan, pero más a detalle cuando veamos lo de funciones se los voy a mostrar así, cómo trabajan, ¿vale? Ok, vale. Ok, muy bien, entonces vamos a continuar con esta parte. Muy bien, la última sesión vimos la parte de esta parte, no déjenme ocultar esto, vimos lo que representan las sentencias if anidadas. Yo les había mostrado justamente con un ejercicio que tenía acá, esto de determinar la calificación de un estudiante, muy similar al ejercicio anterior, si aprobaba o no y cuál era su calificación. Y si se daban cuenta, una manera de hacerlo, fue utilizar estas sentencias if anidadas. Solamente recuerden que las sentencias if anidadas se van a manejar como capas. La primera capa, es decir, el primer if anidado, el primer if de toda esa capa de ifs, lo que representa es la capa más externa. Representa la condición principal, lo que se debe de cumplir desde un principio. Ya lo demás es como la condición primaria. Lo demás ya es condición secundaria, terciaria, y así se sigue, dependiendo de cuántas sentencias if anidadas tengan. Pero esas capas que yo les menciono son muy importantes en un if anidado porque me permiten verlas como candados, es lo que les mencionaba. Esos candados vienen como tal ligados a los valores lógicos que obtienen en las condiciones. Digamos que ustedes tienen una condición, tienen estas dos condiciones, ¿no? Es lo que veíamos. Si la primera condición, que es lo ideal, se cumple, Python va a evaluar la segunda condición y si esta se cumple, va a ejecutar el código. Si alguna de ellas no se cumplía, automáticamente Python termina la ejecución y se sale y ya no te muestra nada en pantalla. Cualquiera de las dos que no se ejecute, ya sea la primera, la segunda o las dos, en este caso, no se va a ejecutar el código. Con que una de ellas sea falsa, no se ejecuta. Entonces, para que quede todavía más claro esto de los if anidados, yo les mostraba este ejercicio, determinar el desempeño de un estudiante. Teníamos diferentes variables con calificaciones y un código que íbamos a utilizar para determinar el promedio general, ¿no? A partir de porcentajes. El código finalmente quedó así. Las tres variables con las calificaciones, que eran tareas, exámenes, proyecto, y la calificación promedio final, que lo obtuvimos de esta manera. Estos if anidados es prácticamente lo mismo que está escrito acá. Es decir, estas palabras que representan los operadores booleanos, la palabra AND, básicamente es como si estuviéramos escribiendo un if anidado. No lo vemos con esta estructura, un if seguido de otro if, seguido de otro if. Pero este AND es como si yo estuviera representando la anidación, el proceso de anidación, con un operador booleano. ¿Por qué? Porque todas estas condiciones de aquí, que estoy mostrando aquí con el puntero, deben de cumplirse todas para que se muestre el código. Lo mismo está ocurriendo acá. Todas estas condiciones se deben de cumplir para que se muestre el código. Solamente que lo estoy estructurando de otra manera, como un if anidado. Entonces es lo que les decía. Un if anidado se utiliza en casos muy específicos. Yo les mostraba el ejemplo de los candados. Pero esos if anidados siempre se pueden condensar. Se pueden condensar de esta manera. No es necesario escribir todo esto así, como un if anidado, o tres if, o cuatro if diferentes. Lo pueden hacer con un operador booleano, juntando todas las condiciones, y ya nada más ponen la sintaxis específica, los dos puntos, y muestran su código que quieren que se muestre como resultado en pantalla.
¿vale? Entonces así es como trabaja el if anidado también, lo pueden poner de esta manera. Claro, nada más aquí aclarar algo muy importante. Vamos a hacer ejercicios de if anidados, de eso no se preocupe. Pero algo que quiero que quede muy claro es que esta manera en la que estoy representando el if anidado, esto de aquí, con operadores booleanos, lo puedo hacer de esa manera porque yo sé que para que, digamos, mi estudiante apruebe, debe de tener todas estas condiciones cumplidas. Se deben de cumplir. Por eso los puedo escribir de esta manera. Pero va a haber ocasiones en las que ustedes se encuentren en la que no va a ser necesario que se cumplan todas las condiciones al mismo tiempo. Puede ser que se cumpla la primera y dadas las situaciones del código, de los datos que tengan, tal vez la segunda ya no se cumple. O tal vez la segunda se cumple, pero la tercera ya no. Y ahí es donde empiezan a poner alternativas, como códigos else, sentencias else. Por eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, no siempre pueden condensar su código así. Nada más quiero que quede claro esto. Esto fue una aproximación para que vean que su código se puede hacer más pequeño, pero no siempre lo van a poder hacer así, ¿vale? Muy bien, entonces, eso fue lo que vimos en la parte de la última sesión y esto nada más es como para aclarar un poco más de que aquí se tiene en la condición del if diferentes condiciones y esas condiciones, digamos, son todas verdaderas. El resultado final cuando se junten es un verdadero. No es como que se vayan a evaluar todas al mismo tiempo, ojo aquí, también aclaro. No es como que, y esto funciona igual en matemáticas. Si ustedes tienen un número uno y el número 2 y tienen otro número que es el 5, la manera en que se suman, nunca se suman los tres al mismo tiempo, si se dan cuenta. Se suma siempre de dos en dos, en parejas, ¿no? En pares. Así funciona igual con las condicionales en Python. Se evalúan las primeras dos, el resultado de estas dos se evalúa con la tercera, el resultado de estas tres se evalúa con la última, pero siempre va de dos en dos, ¿vale? Y evaluando parte por parte. Eso quería aclarar. Y esa parte que se va evaluando, lo que te da como resultado en el ejercicio es un valor verdadero, porque todas están cumpliendo. Si tú tienes un falso, no importa en qué condición, si en la última, en la tercera, en la primera, etcétera, en cualquiera de ellas que tengas un falso, el resultado final va a ser un falso. Esto simplemente se da, o más bien obtenemos ese resultado porque el operador booleano que estamos utilizando funciona de esa forma. Para que tú obtengas un verdadero con el operador booleano, las dos condiciones se deben de cumplir al mismo tiempo. Si una de ellas es falsa, automáticamente tu resultado es falso, ¿vale? Por eso aquí el resultado global es un falso, aunque tú tengas tres verdaderos. Así es como funciona Python. Y es más, siempre les digo, nada más lo menciono como paréntesis, siempre les digo, así es como funciona Python, pero en realidad así es como funciona cualquier lenguaje de programación. Cualquier lenguaje de programación que utilice las estructuras de control funciona de esta manera. Es la misma lógica. Por eso yo les decía que una vez que se comprenda qué es lo que está pasando, la lógica detrás de la programación de los códigos, va a ser más fácil que puedan migrar a otro lenguaje de programación, porque funcionan exactamente igual. Y aquí y digo de nuevo, y perdón por ser tan repetitivo, pero siempre que vayan a migrar a otro lenguaje de programación, lo único que cambia es la sintaxis. Es decir, posiblemente aquí en Python se maneja en estos dos puntos para poder especificarle que van a escribir un bloque de código en una estructura de control. Pero en algún otro lenguaje de programación no es necesario que escriban esos dos puntos. Y tal vez en la gran mayoría de ellos, lo que he visto, se escriben llaves. Por ejemplo, en Java y en R se escriben llaves y no necesariamente representan los dos puntos de un bloque de código, sino que dependiendo del lenguaje van a escribir diferente todo esto. Pero la lógica detrás es la misma, ¿vale? Muy bien. Para seguir con esta parte de las estructuras de control, esta diapositiva nada más la puse porque mm, de hecho tenía que ir casi al inicio, pero esa diapositiva lo que sí quería que vieran, y nada más déjenme, les copio aquí el código ahorita que escribí, ahí está en el chat. Digamos que voy a poner aquí como comentario, error de indentación.
Es muy importante aclarar esto de nuevo, porque todas las condiciones, las estructuras de control se manejan, como les menciono, por esa indentación. Es decir, yo voy a poner aquí, em, voy a poner una variable, ¿no? Generar una variable, así. Voy a poner una variable que se llame num, voy a poner el número 1, y abajito nada más voy a poner determinar si es positivo, así. Voy a escribir abajito la palabra clave if, mi condición que va a evaluarse dentro, o más bien, va a evaluar a la variable num, le voy a poner mayor, en este caso, a 1. Voy a poner los dos puntos, enter, voy a poner print, y voy a poner es un número positivo, ¿vale? Lo voy a ejecutar, nada más. Lo ejecuto y no se muestra nada. Perdón, le quería poner 0, 0, 0, 0. Era 0 en vez de 1. Lo ejecuto y se muestra esto. Es un número positivo. Si yo elimino esta indentación, vean, la eliminé en el print, lo ejecuto de nuevo, lo que me genera es esto, indentation error. Me genera un error de indentación. Eso quiere decir que lo que ustedes están escribiendo, al menos Python estaba esperando que un bloque de código o alguna línea de código tuviera una indentación por ahí, escrita en algún lugar. Entonces, por eso les genera este error. Siempre que vean este error, es porque están escribiendo mal la indentación. Y vuelvo a recapitular. Si ustedes quieren escribir una indentación de forma correcta en Python, ya sea porque la borraron, para poder volver a ella, si ya no se acuerdan, es escribir cuatro, más bien presionar 4 veces la línea o la tecla de espacio de su teclado. 1, 2, 3, 4, y ya generan la indentación. Aquí está, son 4 espacios. O simplemente pueden presionar la tecla Tab y ya se generan los 4 espacios. Y así es como funciona la indentación. Y lo menciono de nuevo porque todas estas estructuras de control siempre van a manejarse por indentación. De aquí en adelante todo lo que va a estar representado por estructura de control, siempre la indentación va a estar ahí, ¿vale? Siempre va a estar ahí la indentación. Esas líneas en blanco. Solo lo quería aclarar de nuevo para que quede claro que la indentación es muy importante. Ahorita tal vez no quede como tan, vamos a decir, no es tan fácil de ver por qué les menciono esto, pero conforme vayan avanzando sus códigos, que ya empiecen a escribir más sentencias if y más sentencias else, se van a dar cuenta que los errores de indentación son muy comunes. Y ahí es donde deben de saber dónde debe de ir la indentación y por qué es importante que la conozcan, ¿vale? De hecho, nada más como comentario rápido y como paréntesis cultural, esta indentación, dentro de una estructura de control se le llama así, indentación, pero dentro de un archivo de texto se le llama tabulación, ¿vale? Son nombres diferentes dependiendo de dónde utilicen esos espacios en blanco. Dentro de la estructura de control se llama indentación y dentro de un archivo de texto se llama tabulación, ¿vale? Es lo mismo que veíamos hace rato con el nombre, con mi nombre, lo de César, que se generaban esos espacios, pero también se le puede llamar tabulación. Ok, nada más era eso y bueno, esta parte era lo mismo de, de los candados, pero con las calificaciones. Es decir, ya en vez de que lo veamos como de forma muy general, esto que les puse condición principal, secundaria y terciaria, nada más quería mostrarles que esto lo podemos ver de la siguiente forma. Tenemos diferentes if anidados. Estos candados están representando los if anidados. Cada candado representa un if, ¿vale? Y cada llave representa una condición, un valor lógico de verdadero, más bien. Y arriba se muestran las condiciones. Si todas son verdaderas, se abren los candados y llego al código. Si una de ellas es falsa, inmediatamente lo demás ya no se ejecuta o se evalúa y no tengo nada. Visto ya desde la forma aplicativa, en el código que utilizamos, es como si el estudiante o la estudiante reprobara. Está reprobando porque no cumplió con lo esperado. Es decir, aquí yo tengo que mis 3 variables tienen estas calificaciones, ¿no? Más bien el estudiante tiene estas calificaciones. Si yo modifico una de ellas, digamos, la calificación de exámenes, que es la primera condición, tiene 7,9, y la condición es mayor o igual a 8, pues el estudiante reprueba. Entonces ya no puedo hacer nada por reprobó. Pero hay opciones.
Y los maestros y maestras siempre son buena onda y siempre quieren poner puntos extra, ¿no? ¿Qué tal si el estudiante tiene puntos extra? Entonces, lo que ustedes pueden hacer es escribir un código específico que les permita evaluar si tienen puntos extra o no. Entonces, para eso, es que sí, nada más pensé que me había equivocado. Para poder evaluar ahora, digamos, si el estudiante tiene puntos extra o no, que ya va a representar otra característica del código, quiero utilizar esta información. Ahorita nada más quédense con que el estudiante reprobó y queremos ver si tiene puntos extra para ver si le ayudamos. Entonces, quédense con esa información ahorita. Lo que quiero ver con esta información y trasladarla al siguiente tema es que quiero mostrarles que para poder resolver una problemática específica con código, podemos utilizar algo que se llama sentencias if anidadas, pero que utilizan en este caso, ¿cómo se les llama este? Sentencias que se llaman else if. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que yo tengo una condición. Si esa condición se evalúa como verdadera, se va a ejecutar un código, ¿están de acuerdo conmigo? Como lo que hemos estado viendo. Pero en el caso de que la condición se evalúe como falsa, ahora se va a evaluar otra condición. No entremos aquí no quiero confundirlos, porque fíjense, voy a pasar rápido nada más a la parte de acá, que es bueno, este es el if anidado, la sentencia else, porque se parece. Vean nada más, vean esto. Esta es la sentencia else, if else. Yo tengo mi condición. Si mi condición es verdadera, se ejecuta mi código. Si mi condición es falsa, se ejecuta otro código diferente. Vean que hasta el momento lo que yo les he mostrado es que si ustedes tienen una condición evaluada como falsa, no se va a evaluar otra condición, se va a ejecutar otro código. Nada más vamos a verlo aquí para que se vea más claro. Voy a irme acá, nada más voy a ejecutar esto para que no se muestre el error, y voy a poner sentencia if else de nuevo, ¿vale? If else. Y voy a escribir de forma muy aleatoria lo siguiente. Voy a poner if, voy a poner en este caso la palabra true, dos puntos, print, y entre comillas voy a poner esto es verdadero, ¿vale? Voy a poner ahora acá abajito, if false, dos puntos, voy a poner print de nuevo, voy a escribir esto es verdadero, pero después voy a escribir una sentencia else a la misma altura de la sentencia if, ¿vale? Escribo else, dos puntos, y ahora voy a escribir print, esto es falso. Voy a ejecutar estas dos líneas. Voy a poner aquí sentencia if y acá abajito sentencia if else. Lo voy a ejecutar y lo que se muestra es la frase esto es verdadero para la primera parte y la otra frase que dice esto es falso para la segunda parte, ¿vale? El segundo código. Lo que yo les quiero mostrar ahora es que yo les dije que si ustedes tienen una condición evaluada como falsa y tienen una condición, una sentencia if else, se va a mostrar el código de la sentencia else. Aquí lo estamos viendo. La otra parte que quiero mostrar es que ahora ustedes pueden evaluar cuando una parte es falsa. Es decir, que si ustedes tienen ahora un bloque de código, más bien una sentencia, una estructura de control, donde su condición es falsa, pueden decirle a Python que en lugar de ejecutar directamente esta línea de código, este bloque, que evalúe otra condición antes de pasar a lo siguiente. Es decir, aquí se vuelve algo que se llama una estructura else if. ¿Cómo se escribe? La voy a poner aquí abajito. Voy a poner sentencia if, else, if, ¿vale? Y la manera en que se escribe es así. De nuevo, palabra clave y voy a poner la palabra false a propósito. Voy a poner print. Esto es verdadero. Voy a poner aquí, esperen, un enter y voy a escribir. Ojo aquí, ¿cómo lo voy a escribir? Else, un espacio y la palabra if. Eso que acabo de escribir es una sentencia que se llama else if.
Eso lo que está representando es que ustedes van a tener una condición principal que viene acompañada con la sentencia if. Si esa condición principal se evalúa como falsa, yo le estoy diciendo a Python que le estoy dando chance, vamos a decirlo así entre comillas, para evaluar otra condición adicional a la principal, a la condición principal. Es decir, que lo que debemos de escribir después de colocar else espacio if es escribir otra condición. Voy a escribir aquí la palabra true. Coloco dos puntos y ahora voy a escribir acá print. Ahí nada más déjenme ver porque esto no tenía que... Es que de repente la indentación es lo que les digo que de repente... No, esperen. Ay, es que... Una disculpa. Es que lo estoy confundiendo con otro lenguaje. Es la palabra elif, ¿vale? La palabra elif. Esa es la palabra adecuada. Pero es como si estuviéramos escribiendo else, if, ¿vale? Es como si estuviéramos escribiendo eso. Pero Python la manera en que lo maneja es escribir el if, ¿vale? Así. Escribimos el if, inmediatamente después escribimos la condición. Aquí yo voy a poner a propósito true, los dos puntos y un enter. Y simplemente voy a colocar print, esto es verdadero. Y voy a poner aquí, no, falso, perdón, esto es falso. Nada más para saber qué es lo que se va a ejecutar es la parte de acá. Entonces vean lo que va a pasar. Lo ejecuto y lo que se muestra aquí es, esto es falso. Bueno, tenía que decir falso. Lo ejecuto de nuevo. Ahí está. Esto es falso, esto es verdadero, corresponde a la primera parte, el if solito. Esto es falso, corresponde a este bloque de acá. Esto. Esto es falso, corresponde a este bloque de acá. Vean la diferencia. Yo le estoy dando chance a Python que evalúe otra condición. Puede ser que el resultado de la primera línea y la tercera línea son iguales. Simplemente que lo que estoy adicionando es que puedo evaluar otra condición aquí. Yo puedo escribir igual falso, lo ejecuto, y ahora nada más se va a mostrar la frase que dice esto es falso una vez y no dos veces. Porque automáticamente cuando yo escribo falso aquí, le estoy diciendo a Python que ya no ejecute nada, ¿vale? No sé si quedó claro esto o confundí con esta parte, pero a lo que voy es que lo que está ocurriendo es que la primera condición que voy a poner con código, que representa esto de aquí, lo que voy a subrayar, puede tener dos alternativas, verdadero o falso. Si es verdadero, se va a ejecutar el código. ¿Están de acuerdo conmigo? Es decir, el código que está aquí, lo que dice esto es verdadero. Si esto es falso, que es el caso contrario, que es el caso de aquí, se va a evaluar otra condición. Me permite evaluar otra segunda condición. Y esa segunda condición también va a tener dos alternativas, verdadero o falso. Y esto de aquí, si yo lo evalúo como verdadero, se ejecuta el código. Si lo evalúo como falso, no se ejecuta nada. ¿Qué es lo que está representado acá? Si esta segunda condición es falsa, vean la línea, automáticamente se sale de toda la sentencia, toda la estructura de control. Pero si es verdadera, se ejecuta ese segundo código y luego termina la ejecución. Así es como está funcionando esta otra estructura de control que se llama else if, ¿vale? Nada más que en Python se escribe así, el if, ¿vale? Perdón, siempre que vean la palabra el if, lo que está ahí escrito es la frase else, la palabra, perdón, clave else, junto con if, pero de forma sencilla, ¿vale? Condensada. Así es como está funcionando. Vamos a verlo con un ejemplo, como tal. Tengo aquí tengo una condición, tengo dos condiciones más bien. Pero cada una de estas condiciones corresponde a dos sentencias diferentes. Yo tengo la primera condición, en este caso, que es la condición 1, que corresponde a la sentencia if. Si esta condición se evalúa como falsa, no se va a ejecutar el código que está en verde, sino que automáticamente Python va a pasar a evaluar la segunda condición o la segunda parte del código. Es decir, yo le coloco la frase o la palabra clave el if y me permite evaluar otra segunda condición. Si esta segunda condición es verdadera, se va a ejecutar el bloque de código azul, el código 2. En caso de que fuera falsa, pues tampoco se ejecutaría este código.
Entonces, vean que el hecho de que yo le añada otra condición acá, ya le doy más flexibilidad a mis códigos, porque ya no solamente me estoy basando en que si esto es falso, automáticamente se debe de ejecutar lo de acá. Eso solamente pasa en la estructura if-else, esta de aquí, ¿vale? Que automáticamente en que la condición es falsa, se va a ejecutar el código sí o sí. La parte del if, a pesar de que también es un else, yo le estoy dando oportunidad de que evalúe todavía más allá, evalúe otra condición, y si esa condición se cumple, me ejecuta el código. Veanla como lo mismo, estas dos de aquí, esta que estoy subrayando, la if else, y esta de abajo como if el if, son lo mismo, solamente que la segunda sentencia o estructura de control me permite adicionar otra condición a evaluar. Eso es lo único que cambia. Tengo la oportunidad de evaluar todavía más mi código y saber si se va a ejecutar o no. Entonces, como tal, todo esto solamente se los muestro porque Python maneja diferentes estructuras de control. Bueno, siempre lo digo como Python porque es fruto de Python, pero de manera general los lenguajes de programación manejan así las estructuras de control. Manejan todas esas combinatorias, todas esas combinaciones, más bien dicho. Y esas combinaciones, el hecho de que ustedes las conozcan, les da oportunidad de que puedan tener sus códigos más limpios. Limpios se les dice que se evite tener errores. Bueno, y otras cosas más, pero en general error, que no tenga errores. Que estén limpios, que sean claros, que tengan más herramientas para poder resolver problemáticas específicas con códigos, utilizando todas estas variaciones. Simplemente la lógica detrás de estas estructuras de control es la misma. Tengo un falso, no se evalúa mi condición. Tengo un verdadero, se ejecuta mi código. Utilizo diferentes estructuras de control para hacer variaciones con estos dos valores lógicos. Vean el gran poder que tienen. El hecho de que nada más podamos manejar un verdadero o un falso, son dos, digamos, valores, falso o verdadero, pues es muy restrictivo desde cierto punto de vista, porque pues nada más tener un falso y un verdadero se vuelve algo muy restrictivo. En Python nunca va a existir el más o menos, o el intermedio, o el sí o no, eso no va a existir, pero yo puedo darle esa oportunidad de que se vuelva flexible esta parte del verdadero o falso utilizando las estructuras de control y sus combinaciones. La manera en que ustedes las combinen va a permitir dar más flexibilidad a sus códigos, ¿vale? Simplemente son herramientas que debemos de conocer para que nuestros códigos se vuelvan más, bueno, no complejos, más profesionales, ¿vale? Ese es el punto como tal clave de esto, que puedo evaluar de diferentes formas un verdadero y un falso. Ese es el punto final que quiero darles. El mensaje que quiero darles es ese. Pueden tener solamente dos valores, ¿no? Pero si ustedes conocen todas las herramientas como las estructuras de control y sus variaciones, pueden evaluar como ustedes deseen o más bien decirle al código que evalúe diferentes condiciones, sea verdadero o sea falso, con las herramientas que estamos viendo, ¿vale? Muy bien, no sé si esta parte queda clara, lo de la estructura if, el if, o me regreso para que la vuelva a explicar. Ustedes díganme, porque sí quiero que esto quede claro, porque en realidad, en verdad tiene un gran poder, el conocer esta estructura. Ustedes díganme, si me regreso, si vuelvo a explicar algo en específico, ¿todo claro? Ok, Damaris, vale, vale, ¿todo bien? Si quieren que vuelva a explicar algo de esto, me lo dicen y sin ningún problema. Fíjense que diferentes lenguajes de programación manejan una estructura muy específica de estas, manejan una estructura muy específica de las sentencias. Por ejemplo, ahorita yo me estaba equivocando y yo le estaba escribiendo como tal aquí else, if, pero esto es porque esto lo maneja otro lenguaje de programación. Lo maneja Bash y lo maneja R. Y también creo que lo maneja Java, pero ahí les mentiría, no me acuerdo de Java. Entonces, solamente es aprender cómo se escriben estas sentencias y lo demás va a fluir igual.
Es la misma lógica, ¿vale? Muy bien. Entonces, viendo esto, vamos a ver de forma aplicativa esta sentencia if como tal, el if. La manera en que la vamos a usar es así. Este es el código. Quiero que mm, fragmentemos este código. Perdón. Vamos a fragmentar este código y vamos a evaluarlo parte por parte para que entendamos cómo está funcionando. Entonces, vamos a empezar con lo mismo. Este código lo que intenta determinar es evaluar el desempeño de un estudiante o una estudiante. Tengo mis 3 calificaciones, tengo el promedio, pero lo que yo le añadí aquí es una variable nueva que le llamé PE para saber si tiene puntos extra el estudiante. Y eso se va a ver reflejado en el código. Vamos a escribirlo. Voy a escribir entonces acá, en otra línea, voy a poner generar variables con las calificaciones, ¿vale? Voy a dar saltos de línea y voy a escribir las calificaciones que son 9.5, 7.9 y 9.5, ¿vale? Para tarea, examen y proyecto. Entonces me voy a ir de nuevo acá y voy a escribir tarea igual a 9.5. 9.5, examen igual a 7.9 y proyecto igual a 9.5. Ya tengo mis 3 variables. Voy a generar una variable para el promedio. Voy a poner calcular el promedio general, ¿vale? Voy a escribir otra vez. Voy a escribir aquí en la palabra prom, ¿vale? Bueno, aquí puse cal, pero voy a poner prom. Voy a poner prom igual a, voy a escribir, en este caso, vamos a decir, la estructura o la operación aritmética que utilizamos para determinar el promedio, que fue, es que intento cambiar de pantalla y luego no me deja, que fue calificación de exámenes multiplicado por 0.6, sumándole la calificación de tareas por 0.2 y sumándole la calificación del proyecto por 0.2 también, ¿vale? Normalmente yo me acostumbro a poner muchos paréntesis, pero ustedes igual, solo como comentario, van a ir obteniendo su propio estilo para escribir códigos, de hecho. Muy bien, exámenes por 0.6, tareas por, más bien por 0.2, esperen, escribí mal esto, más, en este caso, proyecto por 0.2, ¿vale? Ahí está. Y ya tengo mi calificación de examen, de promedio general, perdón. Y abajito voy a poner variable para saber, o bueno, más bien variable con los puntos extra, con los puntos extra. Voy a escribir en este caso la variable P, así le decidí nombrar, decidí llamarla así. Voy a poner igual y voy a poner 0.5 para suponer que tiene puntos extra. Y una vez que tengo todas mis variables, si dan cuenta, son 5 variables las que estoy utilizando, vamos a escribir el código. El código que voy a escribir primero es una sentencia if, donde voy a evaluar primero con un candado, aquí me gusta llamarle candado, porque es la primera condición a evaluar. Es como la primera llave que necesito, ¿vale? Para ejecutar lo demás. Entonces, voy a poner if, variable e mayor o igual a 8. Lo vamos a escribir. Y voy a poner como comentario, determinar si aprueba o no la estudiante. Voy a poner if, paréntesis. Aquí los paréntesis son opcionales, ustedes los pueden colocar o no. Eso de que los puedan colocar o no es opcional porque en Python se maneja jerarquía de operaciones y se maneja jerarquía de operadores. Entonces, si ustedes no los escriben, la forma o el resultado que van a obtener es el mismo. Solo como un comentario, a mí me gusta ponerlos para que sea más claro y más entendible el código, ¿vale? Pero es igual, en este caso, cada quien puede tener su propio estilo. Pero en este caso voy a escribir entre paréntesis, mayor, voy a poner, o igual a 8. 2 puntos es mi primer condición, la condición principal evaluada. Coloco 2 puntos, enter, perdón, y ya voy a escribir lo demás. Aquí yo estoy colocando 3 condiciones. Y la calificación de tareas, proyectos y el promedio general, que sean mayor o igual a 9, también a 9 en proyectos, y el promedio mayor o igual a 8.4. Entonces vamos a escribirlo en código. Voy a poner if
Vean que esto que acabo de hacer es un if anidado. El hecho de que escriba un if dentro de otro if. Escribo if, paréntesis, tarea mayor igual a 9, operador booleano end, otra vez paréntesis, proyecto, es la calificación de proyecto, mayor o igual a 9, operador booleano end, otra vez paréntesis, y voy a escribir el promedio. From mayor, en este caso, igual a 8.4, creo que le puse. Los dos puntos y doy un enter. Y así vamos construyendo el código. Si estas 3 o 4 condiciones se cumplen, lo que quiero que se muestre es esta frase. Aprobado o aprobada, tu calificación es tal, ¿vale? Vamos a escribir. Escribo print, voy a escribir aquí, entre comillas, aprobado, aprobada, coma, tu calificación es, dos puntos, coma, y vamos a escribir aquí prom. Pero recuerdan, ¿no? Si recuerdan que esto que escribí aquí es una función que se llama round, que me permite acotar los números decimales que se muestran, ¿vale? Entonces, esto simplemente le estoy diciendo que muestre dos números decimales, ¿vale? Entonces, lo que tengo que escribir es, antes de prom, la función round, paréntesis, coloco la variable prom, que quiere decir cuál es el objeto que quiere redondear, que es el promedio, coma, y el 2. Y el 2 representa los decimales que quiero que se muestren. Ustedes pueden poner 4, 5, 6 si quieren, otro número. Yo le pongo 2. Si yo ejecuto esto, lo voy a ejecutar nada más para muestra, no se mostró nada. Ya terminó la ejecución, pero no se mostró nada. ¿Por qué? Porque posiblemente alguna de estas condiciones no se está cumpliendo. Y si se dan cuenta, la primera condición es la que no se cumple. ¿Por qué? Porque la variable e debe de ser mayor o igual a 8, pero aquí es igual a 7.9. ¿Cómo puedo resolver ese problema considerando ahora los puntos extra? Bueno, la manera en que lo puedo hacer es escribir una sentencia, el if, en donde yo le diga que ahora vas a mostrar si la calificación del examen, sumándole los puntos extra, es mayor o igual a 8. Entonces, ya lo demás es juntar las condiciones y se muestra el mismo mensaje. Entonces, ahora lo que voy a hacer es el if, coloco paréntesis y voy a poner variable e más la variable pe que tiene los puntos extra, y si eso es mayor o igual a 8. Si eso se cumple, tiene que mostrarse un código, pero antes de ello, simplemente voy a escribir lo anterior. Simplemente lo voy a juntar con operadores booleanos end, y voy a escribir t mayor o igual a 9, me salgo de ese paréntesis, escribo otra vez end, y es lo mismo, p mayor o igual a 9, y finalmente el promedio mayor o igual a 8.4. Coloco los dos puntos y el mismo mensaje que se debe demostrar aquí es el mismo mensaje de aquí, el print. Entonces voy a escribir print, aprobado, aprobada, coma, tu calificación es, dos puntos, coma, función round, paréntesis, variable promedio, porque es la variable que quiero redondear, coma y el número 2. Y vean que eso que hicimos puede sonar muy complejo y puede sonar algo muy tedioso, ¿no? Estar escribiendo los códigos así, etcétera. Pero lo que quiero que vean es que de esta manera, cuando yo lo ejecute, lo que se muestra ahora es esto. Aprobado, aprobada, tu calificación es 8.54. Vean que con todo este código pude obtener una calificación de un estudiante o de una estudiante. Y aquí se muestra, ya redondeado. Pero lo que pasó primero es que esto no se cumplía. ¿Por qué? Porque su calificación de exámenes no cumplía la condición. Entonces yo le di la oportunidad de que si tiene puntos extra, lo evaluemos en un código y ejecutemos el resultado. Y de esta manera se pudo lograr obtener la evaluación de otras condiciones, a pesar de que esto era falso, se evaluaron otras condiciones y obtuve un resultado.
Y así es como está funcionando la sentencia if, el if, ¿vale? Se las paso aquí en el chat también. Igual les subo esto a GitHub para que tengan el código. Pero así es como están funcionando, ¿vale? Así es como operan estas estructuras de control. Y tal vez esto ya fue muy complejo. O sea, desde un punto de vista ya de programación, el hecho de que podamos escribir esto ya es algo complejo. Ya son estructuras de control que ya se manejan en otro nivel, porque no es sencillo. No es sencillo poder determinar cuál es la manera adecuada de escribir una estructura de control. Se tiene que pensar primero cómo la puedo escribir. Y para eso es que normalmente, y esto lo menciono como paréntesis, normalmente se utilizan estos diagramas de flujo, porque te permiten tener un control de decisión sobre lo que vas a ejecutar o no. Si ustedes tienen códigos más complejos, pues sus diagramas de flujo van a ser enormes, pero les va a permitir tener un control. De hecho, es una recomendación que les doy. Si ustedes quieren aprender a escribir estructuras de control de manera muy estructurada y adecuada, una aproximación, o más bien una forma de hacerlo primero, antes de escribirla en código, es escribir diagramas de flujo, ¿vale? O simplemente hacer prueba y error, pero ahí se van a tardar un poco más. Los diagramas de flujo son una buena herramienta para las estructuras de control. Esto fue algo complejo. Bueno, cerrando el paréntesis anterior. Fue un código complejo, pero ese código complejo, les digo, lo podemos hacer incluso más pequeño. Esto es, digo, otra cosa que ahorita les digo por qué lo hice, pero estos códigos ya representan evaluaciones. Si ustedes lo ponen a algo más real, se va a volver todavía más difícil de escribir. ¿Por qué? Esto fue solamente para un estudiante. O sea, vean nada más esto. Fue para un estudiante. Tiene 3 calificaciones, un promedio y puntos extra. ¿Y qué obtuvimos? Que el estudiante o la estudiante aprobaba con esta calificación. Ahora imagínense qué pasaría si yo tuviera 20 estudiantes. No 20, al menos 5 estudiantes. El hecho de tener 5 estudiantes quiere decir que debo de tener 5 variables diferentes para esos 5 estudiantes. Es decir, 25 variables diferentes. Si tuviera 10, voy a tener 50 variables diferentes. Si tuviera 2 salones diferentes y tengo 100 estudiantes, voy a tener 500 variables diferentes. Van a escribir un código para cada estudiante, van a tomar su tiempo para escribir 500 códigos diferentes para cada estudiante. Eso no es una tarea muy práctica, que digamos. Para eso, lo que se utilizan son otras estructuras de control que se llaman los ciclos for. Pero eso ya lo vamos a ver la siguiente sesión. La siguiente sesión vamos a terminar de ver las estructuras de control, específicamente los ciclos for, y que vean cómo podemos operar sobre múltiples variables y múltiples objetos, muchos elementos al mismo tiempo. Los ciclos for representan una de las estructuras de control, vamos a decir, que me permite tener mayor flexibilidad sobre la ejecución de un código, pero hay que saber utilizarla de forma adecuada, porque esto se los voy a mencionar en la siguiente sesión para que quede más claro, pero solo como paréntesis, los programadores que tienen ese conocimiento, más bien esa formación directa en programación, muchos recomiendan que no se utilicen los ciclos for porque los ciclos for te consumen memoria. Y sí, los ciclos for te consumen memoria, porque vas a evaluar múltiples elementos. Con múltiples elementos me refiero a esos 500 variables que teníamos. Es como si ustedes pudieran evaluar esas 500 variables en una sola ejecución. Es decir, ustedes pueden escribir un código así de corto para 10 estudiantes, por ejemplo, o para 100 estudiantes. Pueden escribir para esa cantidad de estudiantes un código así de corto y se los va a ejecutar bien rápido, sin ningún problema. Solamente que hay que saber estructurar el código, pero ya lo estaremos viendo. Entonces, eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, lo de los ciclos for, y esto es lo que les decía, ustedes pueden tener alternativas. Tienen varios estudiantes, ¿no? Imagínense, aquí solamente puse el ejemplo de que tienen
que son 6 estudiantes, 7 estudiantes. Tienen 7 estudiantes, uno con estas calificaciones y aprobó, muy bien. Pero hay toda otra combinación de calificaciones donde pueden tener que la calificación de tareas fue baja y la de promedios no fue la adecuada, la de exámenes aquí falló la del proyecto, aquí falló la de tareas y exámenes, aquí falló exámenes y proyecto, aquí fallaron las tres. Entonces van a tener alternativas, van a tener diferentes combinaciones. ¿Cómo van a evaluar eso con un código así? Van a ir cambiando uno por uno, cambiar uno por uno estas calificaciones y obtener un resultado. Es una forma de hacerlo. Tienen sus 10 estudiantes, cambian sus calificaciones y listo, lo pueden hacer sin ningún problema. Pero otra forma de hacerlo más sencilla es con estos ciclos, ¿vale? Pero lo estaremos viendo en la siguiente sesión. Ya para finalizar, nada más quería mostrarles que los códigos, como les he mencionado, se pueden mejorar. Mejorar me refiero a que un código se puede hacer, tal vez no de cierta forma más fácil de leer a veces, sería lo adecuado, pero en ciertas ocasiones podemos hacer que el código sea más práctico. En este caso, lo que hice aquí es lo siguiente. Puse otra alternativa de código. Tenemos las mismas variables. La calificación se obtiene de la misma forma y se tienen estos puntos extra. Lo único que añadí aquí y lo que cambié es que al inicio, este primer if anidado, es que ya no tengo la calificación de exámenes, sino que ahora tengo que si la variable que tiene los puntos extra es mayor a 0, vas a evaluar todo esto y vas a obtener la calificación del estudiante. Si no tienes ningún punto extra, te vas a ir a la siguiente condición y vas a obtener su calificación. Entonces vean que aquí ya pude mejorar ahora el código añadiendo algo que se llama candado, tal como lo vimos en esta sesión y la anterior, el candado al inicio para poder decir, ok, tengo tus calificaciones, pero ¿tienes puntos extra? Porque si tienes puntos extra, voy a evaluar esta parte. Si no tienes puntos extra, pues me salto esto y me voy primero a la siguiente sentencia y lo evalúo desde aquí, sin puntos extra. Y me ahorro la tarea de ir evaluando estas condiciones. Entonces lo mejoramos para decirle a Python que si esta condición se cumple, pues sí evalúa esto. Pero si no se cumple, vete a lo sencillo y nada más calcula el promedio final, ¿vale? Entonces, de esa manera se pudo mejorar, entre comillas, el código, simplemente añadiendo otra estructura diferente de escribirlo, ¿vale? Simplemente se hizo. Y de esa manera podemos ir haciendo lo mismo con diferentes códigos, irlos evaluando, saber si es la mejor forma de hacerlo, etc. Pero eso es con práctica. Con práctica van a poder obtener todas las herramientas necesarias para que vean si su código o el código que están escribiendo o el código de otra persona es el más óptimo. Solo como comentario, a mí me gusta siempre decir el más óptimo. Sí, se maneja bien en programación. A veces el óptimo yo lo veo como si es más fácil de leer, si es corto, pero eso de óptimo y si es eficiente implica más cosas. Otra de las cosas que implica es si el consumo de memoria es adecuado, si es bajo, o si la forma en que se está ejecutando esa tarea o ese proceso es rápido, porque Python te permite ver eso. No lo hemos visto, pero Python te permite ver si un código se ejecuta más rápido que otro. Entonces, es como una forma de poder, digamos, más específico, los desarrolladores o desarrolladoras de software, ver si su código es eficiente. Pero eso ya es algo más avanzado que en este curso, si es que nos da tiempo, pues lo podemos ver, pero normalmente no lo muestra. Si están más interesados, me pueden mandar mensaje en eso. Claro. Y ya finalmente, ya para terminar, ahora sí la sesión, es esta parte. Yo tengo el primer candado, lo que les decía, ¿no? Este candado que se añadió al inicio. ¿Cómo está funcionando mi candado? Mi candado es mi primer condición. ¿Tengo puntos extra? Ok, tengo dos alternativas. Que esta condición sea verdadera o que esta condición sea falsa. Si es verdadera, se va a abrir este candado y se va a ejecutar todo este código. Si este candado es falso, es decir, tengo otra llave diferente que abre otro candado distinto, en este caso el del elif, el else if, se va a ejecutar el otro código. Y así es como funciona el candado. Por eso me gusta decir que los if anidados se utilizan en condiciones muy específicas.
Vean que aquí no es tan óptimo, tan adecuado combinar todo en uno solo, porque yo necesito saber si esto tiene, si el estudiante tiene puntos extra o no, ¿vale? Entonces aquí yo no puedo combinar todo como tal. Y ahí es donde tengo que ser crítico y crítica para saber dónde debo de utilizar toda la combinación de condiciones en un solo if o tener dos if anidados, ¿vale? Y de esa manera obtener un resultado. Muy bien, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, algún comentario, algo que no haya quedado claro. La siguiente sesión del jueves, les digo, vamos a ver los ciclos for, para que vean cómo podemos evaluar múltiples elementos al mismo tiempo. Y con eso vamos a terminar de ver las estructuras de control. Ya lo que sigue, la siguiente sesión, quiero enfocarme directamente a ver unos ejercicios de un libro y pasar directamente a las funciones, a ver cómo podemos crear nuestras propias funciones, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? El ritmo está bien, es adecuado, no voy muy rápido, o igual si voy muy rápido me pueden decir, porque a veces suelo irme como bala, pero si no, ok, vale, ok, vale, vale. Muy bien, entonces pues nos estaríamos viendo la siguiente sesión, nada más déjenme terminar de grabar.